Ahí estoy. Bueno, buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación del Comité de Derechos Humanos de la Legua, en particular de Paulo Álvarez, aquí presente, y también agradecer la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, que nos acompaña hoy día junto al equipo de Colaborar, y saludar a todos los presentes y dar toda mi solidaridad con Ana y el tremendo relato de horror que nos contó. Voy a partir con dos pequeñas citas. Una es de Hannah Arendt, que dice lo siguiente: no nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales. Y un pequeño trozo, un poema de Benedetti: cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros y los rostros que atardecen, uno es el rostro del amor. A mediados de los años 80, recién egresado como psicólogo, comencé a trabajar en el Centro de Investigación y Acción en Salud Popular André Yarlán. En esa época construíamos un programa para trabajar con niños y niñas adictos a solventes, que luego se transformó en el programa de salud del adolescente y el joven, que recorría la población La Bandera, La Victoria y La Legua. Recuerdo cómo, a pesar de la dictadura y las violaciones de derechos humanos con vejaciones en canchas, rotondas y pasajes, los y las pobladoras, a través de sus organizaciones y la Iglesia, eran dueños de su territorio. La delincuencia y el narcotráfico estaban presentes, pero eran las organizaciones populares las que tenían el liderazgo y fijaban las reglas de solidaridad, fraternidad y apoyo mutuo. Y no existían políticas públicas hacia la pobreza, sino represión y control de la dictadura. En La Legua, en aquella época, me impactaba la valentía, dignidad y capacidad de organización de las y los pobladores. Al estar acá recuerdo con especial cariño la parroquia San Cayetano y a los niños neopreneros que me iban a dejar a la micro en esa época. Al retornar la democracia o la postdictadura, como prefieren llamarla algunos, llegó la promesa de un Estado que se haría cargo para superar la pobreza, la inequidad y el respeto pleno de los derechos humanos. Muchas organizaciones fueron conminadas o asumieron que era la hora de retirarse, dejar que las instituciones funcionen. Yo ya no estaba trabajando en la zona sur, sino que me había dedicado a trabajar en el ámbito de salud mental y derechos humanos, dedicándome a hacer psicoterapia con víctimas de violación a los derechos humanos en Chile, Centroamérica y África, desde ILAS, el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, y dedicado a la docencia, y por lo tanto no seguí ligado a este territorio. A pesar de ser una persona informada, estaba muy centrado en mi trabajo con víctimas de violación a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar, frustrado por la impunidad de muchos procesos jurídicos, pero satisfechos de que al menos contáramos con comisiones de verdad. Y si bien sabía del avance del narcotráfico y que Carabineros y la policía todavía tenían prácticas violentas aprendidas en dictadura en La Legua, debo confesar que hasta hace pocos años pude constatar la dimensión del abandono del Estado y que la intervención en el territorio se había traducido casi exclusivamente en lo policial, con las consiguientes violaciones a los derechos humanos. Siendo ahora docente en la Universidad Católica, me invitaron a participar en el proyecto Colaborar y conocí el Comité de Derechos Humanos de La Legua, y desde allí, antes del estallido social, desperté de la ilusión del Estado que se iba a encargar de que las instituciones funcionen. No fue así. En vez de ello, me impactó la violencia del narcotráfico y las violaciones de derechos humanos por parte de las agentes del Estado en el actual contexto. Por eso, el 18 de octubre, con las banderas de dignidad y rechazo a la desigualdad, se hicieron la existencia simultánea de varios países dentro de nuestro territorio. Gracias a este estallido y o revuelta, contamos con una convención constitucional que esperamos nos dé esperanza. Disculpen que llene este espacio de nostalgia, pero ahora voy a lo que me convocaron: salud mental, trauma y dolor. El término trauma psíquico fue acuñado por Freud a comienzos del siglo XX y ha sido definido por el psicoanálisis como la incapacidad del sujeto de procesar una experiencia que lo sobrepasa, como rescatan Laplanche y Pontalí, o también puede ser comprendido como conflictos en representaciones asociadas a una experiencia con afectos intolerables. Asimismo, desde lo relacional,
Se alude a dos perspectivas, la sistémica, que señala que lo traumático no solo implica al sujeto, sino a su familia, y que lo traumático podría generar dinámicas complejas que surgen de la organización en torno a la emergencia y que pueden cronificarse generando dificultades y proyectarse transgeneracionalmente. El psicoanálisis relacional, por otro lado, pone el acento en lo traumático desde la desmentida de la experiencia, donde no hay ni reconocimiento ni contención de un otro disponible, quien es sujeto de la experiencia traumática, como señalamente nos enseñara Ferenczi, señalando que sería lo relacional, lo instituyente de lo traumático. Ello generaría un proceso disociativo que deja a la persona con una experiencia fragmentada y en soledad. Junto con ello tenemos las nociones contemporáneas del DCM que aluden a lo traumático como síntomas que la persona reexperimenta la situación traumática, evita estímulos que ha asociado al evento y aumenta la ansiedad produciendo un estado de hiperalerta. Resumiendo, lo traumático hace que una persona no pueda procesar una experiencia que la sobrepasa, disocia esa experiencia y ello puede dar lugar a síntomas ansiosos, fóbicos y depresivos. Y no es poco relevante enfatizar que lo traumático no es solo tributario del evento, sino del contexto relacional en el que ocurre y en el sentido de si hay un otro que reconozca el sufrimiento y que contenga al sufriente. Aún no podemos olvidar el concepto de trauma psicosocial señalado por Ignacio Martín Baró, a quien tuve el honor de conocer, y que alude que cuando la violencia se introduce en las relaciones sociales, deja a toda la sociedad afectada, ya no solo a las víctimas directas, promoviendo la polarización y la pérdida de credibilidad del orden. Me parece que la experiencia de intervención policial de 20 años evidentemente no ha dado frutos de controlar la violencia delictual, sino que ésta ha cronificado y naturalizado, y ya no solo desde la delincuencia en narcotráfico, sino desde el actuar policial, que según las denuncias de violaciones de derechos humanos efectuadas por el comité local en diversas instancias. Retomando entonces las definiciones anteriores, podríamos indicar que efectivamente las violencias vividas por los y las pobladores han sobrepasado sus capacidades de procesarlas, obligándolos y obligándolas a disociarse para sobrevivir en un contexto de violencia, donde existe la sensación de abandono y desidia del Estado. Y ya no solo del gobierno de turno, que reitera la misma fórmula de intervención policial en el centro. De este modo, el tercero, el Estado chileno, que debiera proteger, contener y generar un orden creíble y referencial, no lo hace. De ese modo, las violencias se suman, las transgeneracionales, las de violaciones de derechos humanos, cuando estábamos en dictadura, las de la delincuencia y el narcotráfico, las violaciones de derechos humanos en el contexto actual. Según datos consignados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el 2015, el 65,9% de los habitantes de La Legua no está dispuesto a realizar denuncias frente a los delitos que padecen. El 67,4% confía poco o nada en Carabineros y un 66,7% tampoco confía en la PDI. Según Álvarez y Biel, se observan que las violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado, tales como apremios ilegítimos, amenazas, montaje, encarcelaciones de inocentes, daño físico a habitantes y tortura psicológica. De hecho, el informe del 2015 y el que sale hoy día da cuenta específicamente de algunas situaciones en La Legua emergencia. Hoy día sale el informe. Se ha acuñado la noción de barrio crítico y emblemático, en donde parecen ser dos caras de una moneda. El barrio crítico demanda control policial y castigo ejemplarizador. El barrio emblemático demanda construcción de memoria y referencia de liderazgo. Al respecto hay diversos trabajos escritos, entre otros, por María José Reyes, Francisco Llaneret y María Angélica Cruz, entre otros. Esta doble identidad de crítica y emblemático llama a la disociación de la experiencia comunitaria y a fragilizar la salud mental de la población. Estas violencias entonces han traído consecuencias emocionales para las familias legüinas, y aquí voy a referirme a algunas observaciones y conclusiones de la tesis de Sofía Álvarez. Sofía hizo su tesis de magíster en Psicología Clínica en la Católica.
Para ello, ella entrevistó a diversos líderes de la comunidad buscando dar cuenta de los procesos emocionales asociados a la violencia institucional. Sofía Álvarez concluye que existirían 3 tipos de violencia en la legua: la violencia de los agentes del Estado, la del narcotráfico y la de la discriminación que sufren los y las pobladores en su inserción social. Ello daría lugar a procesos emocionales que devienen en traumáticos en las familias leguinas. La violencia de la discriminación proviene del estigma que implica una identidad desacreditada y desacreditable a un sujeto categorizado como estigmatizado, como diría Goffman. Esto es la vivencia de muchos y muchas de las pobladoras que al dar su domicilio como referencia experimentan actitudes discriminatorias y rechazo a posibilidades laborales. La violencia, por otro lado, la violencia del narcotráfico y la drogadicción proviene tanto de la observación del deterioro y conductas violentas de quienes consumen como de quienes manejan poder para castigar y otorgar beneficios, fracturando la ética social y las familias. Y la violencia de agentes del Estado proviene de prácticas abusivas y denigrantes que constituyen violaciones de derechos humanos, dañando la credibilidad no solo de la policía, sino del orden social del Estado como tal. Como dice Lefkowitz en su libro Pensar sin Estado, con temor podemos comprobar que no aumentan los índices de violencia, sino que la violencia es lo que hay. No es un síntoma de nuestro medio, es nuestro medio. En la investigación de Sofía Álvarez, se consigna el dolor de las violencias que da lugar a intensas emociones en las familias leguinas, como rabia, tristeza, desgano, miedo y dolor, lo que facilitaría la irritabilidad, el rencor hacia agentes del Estado y la sensación de emociones trastocadas, con la consiguiente incertidumbre y angustia. Sofía señala que para sobrevivir psicológicamente, las familias leguinas tenderían a la fragmentación y la disociación en los grupos familiares, inhibiendo la verbalización de emociones disruptivas. Esta vivencia la podríamos calificar como traumática, ya que no solo son defensas como la disociación, sino también hay recursos como la resiliencia, cuyo eje central sería la identidad leguina como una gran familia, la que según Sofía otorgaría un sentido de pertenencia al territorio en función de la organización histórica y local. Así, los recursos protectores serían la identidad leguina y la organización, la identidad rescatando el esfuerzo, la humildad, la noción de luchadores como orgullo. Y junto con ello, el rol de la organización como proveedor de sentido, como nos hablaba Pedro Pablo, y con un rol de apoyo a cambiar patrones y sacar sobre todo a las y los niños de ambientes de riesgo, como nos señalara desde la Caleta. El estado de permanente estallido, emergencia y violencia en la legua descrito nos muestra con claridad que la fórmula de intervención policial no solo no asegura orden social y control del narcotráfico, sino que en nombre del mismo existen violaciones de derechos humanos y estigmatización, y terminan operando como un territorio donde el Estado es excluyente, abandonador y no integrador y protector como sería necesario. Las organizaciones sociales son quienes levantan la voz denunciando las violencias. No solo levantan la voz denunciando las violencias, sino que proveen de sentido, pertenencia, contención y solidaridad. Es de esperar que sigan contribuyendo a ello, pero resulta imprescindible que el Estado, sea un tercero que reconoce y contiene, para que todos y todas puedan sentir y constatar que habitamos un mismo territorio marcado por la equidad, la diversidad y un orden basado en el respeto mutuo. Y para terminar, unas palabras de una leguina que están consignadas en la tesis de Sofía. Es una población que es como el ave de Fénix, siempre renace de sus cenizas y gracias a Dios siempre para mejor. Y lo que es malo lo vamos a tener siempre. Siempre vamos a tener lo malo, pero lo malo es lo menos comparado con lo bueno. Que a mí misma me tocó ver muchas cosas, por eso lo digo tan fácilmente que la legua es maravillosa. Gracias.